Diálogo en línea. Gracias por contar cada vez y cada semana con protagonistas en diversos temas. Hoy no es la excepción y contamos con la grata presencia del economista Hugo Donoso, a quien pues agradecemos la deferencia de estar en nuestro set. Como él es economista, vamos a hablar justamente de ese tema. Está en boga lo relacionado con la proforma presupuestaria y también lo vinculado a la canasta básica. Queremos que usted participe, así que por favor a través de redes sociales puede compartir sus comentarios, preguntas y serán transmitidas a nuestro panelista. Economista, un gusto. Bienvenido a Diálogo en Línea. Muchas gracias, Julio. En realidad es un gusto estar presente en este importante espacio que está enfocado, y lo visualizo así, como un escenario para el debate, para el análisis, y que es un tema muy actual, ¿no? Que es necesario que los sectores sociales, la academia y en general todos aquellos entes que hacen opinión puedan debatir, puedan analizar un tema que en términos económicos es muy sensible, pero no solamente en el ámbito económico, porque tiene implicaciones sociales. La economía no puede ser solamente la expresión de números, de cantidades, sino que también dentro de dicha proforma presupuestaria, que como lo vamos a ver, es una herramienta, es un instrumento que tienen los gobiernos para el desarrollo, para poder registrar adecuadamente sus cuentas, ¿no? Entonces, ahí está implicado algunos proyectos sociales, proyectos comunitarios y también gastos que son necesarios para el mantenimiento de un Estado, pero también para el desarrollo de un país. Bueno, en primer lugar, partiendo de ese aspecto, ¿no? En segundo lugar, la proforma presupuestaria, entiéndase como una herramienta que tiene todos los gobiernos, todos los estados, todos los regímenes, para poder determinar sus ingresos y sus gastos. Como una familia, un hogar, tenemos un sueldo, ese es nuestro ingreso, ¿ya? Pero también tenemos que ver en qué lo vamos a determinar. ¿Será en alimentación, será en salud, será en vestimenta, etcétera? Entonces, partamos de ese aspecto, ¿no? Y ya eso visto en la familia. Recordemos que la familia, el Estado, o sea, el gobierno y las empresas hacen parte de todo este desarrollo económico, ¿no? Pero también, ya visto desde el punto de vista macro, desde el punto de vista social, el Estado tiene una serie de rubros y una serie de partidas que requiere desarrollar su adecuada financiación. Entonces, es un tema muy debatible. Ya en mes de noviembre ya culmina ese tema por norma constitucional y ya es necesario eso. Justamente nos basamos a eso. La Asamblea tenía que tratar la proforma presupuestaria. Sin embargo, parece que ninguna de las bancadas se puso de acuerdo y unos porque quisieron archivarla, otros porque no la trataron. Pasó el tiempo y en este momento surge un debate, economista. Entra la proforma presupuestaria por el Ministerio de la Ley. ¿Qué implicaciones tiene eso? Porque entra todo el proyecto tal y como lo definió el Ejecutivo, en este caso Guillermo Lasso. ¿Qué implicaciones tiene eso en este momento para el ciudadano que nos está viendo común y corriente? En realidad es muy penoso por el hecho de que la norma constitucional indica, es clara, no podemos también ir a un nuevo periodo fiscal sin tener un presupuesto aprobado. Y eso es el presupuesto general del Estado, la proforma presupuestaria. Pero los puntos importantes que trataba esta proforma. Claro, y tienen que ver específicamente a los aspectos del sector social. Un primer punto. Segundo punto, y ha sido bastante debatido, el tema de la deuda externa, ¿ya? Donde se está garantizando, bueno, está bien, ¿no? Por una parte, garantizar lo que son las obligaciones, los pagos, pero en un momento determinado necesitamos, y eso lo vamos a ver más adelante, poner en la balanza cuáles son las prioridades de desarrollo que tenemos como sociedad, como país. Entonces, esos han sido los puntos fundamentales y al que parece que efectivamente no ha llegado a buen término dicho debate. Y obviamente, como otros temas, como no es el primer tema, como en otros temas, a ver, hay un tema como el tema de la reforma tributaria, que se ha hecho un debate constitucional, si fue así, no fue así, o va por el ministro de la ley o no. En este caso, obviamente, que iría. Y esa es una situación, lo que en términos generales ha indicado el gobierno, que la proforma presupuestaria
hay una reducción del monto, alrededor de 4.000 millones de dólares. Esta proforma se la aprueba con un monto aproximado de 27.000 millones de dólares. ¿Esto qué implica? Que el gobierno está actualmente bajo unos parámetros que ha planteado ante el Fondo Monetario Internacional, y uno de esos parámetros es lo que ellos, lo que en economía le denominan disciplina fiscal. Y esta disciplina fiscal implica reducción de presupuesto. Y efectivamente, en uno de los sectores, como el tema de educación, nadie puede negar que educación y salud son sectores fundamentales para el desarrollo de un país. La pandemia como tal lo ha comprobado. En la pandemia ha quedado, digamos, a una expresión cruda el hecho de que la educación salió adelante, sí, por iniciativa del Ministerio de Educación, pero fundamentalmente hay que expresarlo, la actitud de los docentes en actualizarse, en buscar herramientas, aplicativos, a pesar de las limitaciones en capacitación, a pesar de las limitaciones en conectividad, a pesar de todo ello, la educación siguió adelante. Y bueno, entonces se plantea aproximadamente que hay una reducción en el sector educativo de 800 millones de dólares. O sea, en vez de haber un incremento, hay una reducción. Y usted, mi estimado entrevistador, me va a preguntar, bueno, ¿y que no hay en qué invertir? Esa va a ser la primera pregunta. Y bueno, los que son directivos, los que están dentro del mundo educativo, podrán ver algunas necesidades, y grandes necesidades, por cierto: infraestructura, personal, docentes que seguramente faltan, y en general para completar inclusive distributivos. O sea, hay una realidad en concreto. Vamos a continuar, estamos en diálogo en línea hablando acerca de la proforma presupuestaria. Tenemos un comentario del economista, colega suyo, Juan Carlos León, del Cuerpo de Bomberos. Él tiene una pequeña duda, y aprovechando que está usted aquí para poder aclararla a nuestros amigos que nos sintonizan cada lunes en el horario de las 4 de la tarde, diálogo en línea. Por favor, si me comunican los compañeros de producción, tenemos el comentario del economista Juan Carlos León en diálogo en línea. Buenas tardes con los oyentes de esta programación. Mi nombre es Juan Carlos León Quinde, soy economista, tengo una máster en administración pública. Estoy encargado de la gerencia de la empresa pública Cuerpo de Bomberos de Milagro. Con respecto a la interrogante entre la diferencia del salario básico y la canasta familiar básica, realmente son muchos aspectos y muy técnicos que para hablar de todos esos puntos deberíamos llevarnos horas, pero en mi opinión, y una de las características y puntos que no se ha tocado, y creo yo por qué no tenemos esa diferencia abismal entre el salario básico y la canasta familiar básica, es que los gobiernos que han pasado se han concentrado en políticas que han obligado al emprendedor a cumplir con un salario básico. Pero realmente no, como gobierno, las autoridades de turno no se han concentrado en incentivar a esos empresarios, a esas inversiones privadas, en que sean más eficientes, en que traigan maquinaria más eficiente, donde tengan materia prima a menor costo, donde por ese lado la producción pueda ser más eficiente y tenga mejores ingresos y que mejoren la calidad de vida de sus colaboradores. Entonces, yo creo que es todo un reto de este gobierno intentar plantear esas políticas públicas que tienen un costo, ¿no? Pero en todo caso, a futuro y a largo plazo sería lo mejor, donde los inversionistas tengan un mejor escenario y puedan mejorar la calidad de vida de sus colaboradores. Muy bien, este fue el comentario del economista Juan Carlos León. Corríjame si me equivoco. Tenemos la misma moneda que Estados Unidos, pero no ganamos lo mismo que un profesional, un economista, un licenciado en Estados Unidos. Tenemos los mismos productos que en Estados Unidos, pero aquí son 2 o 3 veces más caros que en Estados Unidos. ¿Es coincidencia? Bien, como al inicio indicaba, temas como la proforma presupuestaria y la canasta básica familiar, bueno, la proforma es una herramienta, un instrumento. Y ese instrumento también puede determinar que un sector importante de la población que dinamiza la economía
y que hace parte del sector poblacional de ingresos medios, como los empleados públicos, puedan tener un sueldo digno, ¿no? Entonces, puedan cubrir lo que el colega indicaba, la canasta básica familiar, de forma adecuada. Porque a fecha, y según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, a fecha de octubre de este año, la canasta básica está en $712 con 12 centavos. Ese es el valor que es calculado según cifras y fuentes oficiales, ¿ya? Y los ingresos se los calculan, bueno, y en cambio hace un contraste, la misma informe del INEC, con los ingresos. Recordemos que el ingreso de la familia, de una familia, no es el ingreso de una persona, estimado Julio. Es el ingreso de 2 personas trabajando dentro de su hogar. Por eso que usted va a ver que el ingreso supera la canasta básica. Y cualquier analista o cualquier persona que no conozca la realidad del país, bueno, puede determinar y pensar, no, el ecuatoriano cubre los costos de la canasta básica familiar. Claro, porque según los ingresos valorados por el INEC está en $746 con 67 centavos. Es decir, ligeramente superior a la canasta básica. ¿A qué aspecto hay que valorar? En primer lugar, que estamos en el contexto de una pandemia. ¿Cuántos empleos se destruyeron? Bastantes. Construcción, comercio informal, formal. Sobre este tema, por favor, permítame compartir una pregunta. Tenemos a nuestra compañera Vanessa Delgado, que tiene también una inquietud sobre proforma presupuestaria en diálogo en línea. Hola, ¿qué tal? Nos están siguiendo en diálogo en línea a través de nuestro fanpage Radio CRAI UNEMI. Y por supuesto tenemos una interrogante de uno de nuestros seguidores y la pregunta ¿es válido el argumento que señala que miles de empresas en Ecuador quebrarían si el salario mínimo aumenta a $425? Bueno, yo valoro que no es así. En primer lugar, de que Ecuador es un país, claro, en vías de desarrollo, pero los últimos premios, uno de los últimos análisis, inclusive premio Nobel, determinaron de que el ingreso o incrementar el ingreso, el sueldo como tal, el salario en el país no determina de que vaya a haber menos posibilidades de empleo. Es más, estamos hablando de $400 a $425. Igual sigue pendiente un saldo, un compromiso político de $500. Pero a pesar de ello, vamos a suponer las condiciones que vive el país. También debemos de ver dentro del punto de vista del empresario. Si yo soy empresario que vive de la producción nacional, del consumo doméstico, ¿me interesa o no me interesa que la población tenga adecuados ingresos? La respuesta es sí. Si soy un empresario que no vivo del consumo interno, sino de las exportaciones, ¿me interesará? Que como ha ocurrido en la reforma tributaria, me interesará que la gente gane menos, que le cobre, que ya no sean posibles deducir, por decir, los gastos personales. Eso va a pasar. Va a quedar con un mero crédito tributario, por lo tanto, va a haber más cobro del impuesto a la renta. Entonces, en vez de incrementar los ingresos de la familia, hay una reducción progresiva de los ingresos a la familia. Por eso que para algunos, en el mundo de la academia, algunos analistas y personajes, bueno, se hacen la pregunta, ¿conviene al empresario que las personas ganen bien? La respuesta es sí. Aquello que yo le voy a pagar de mejor manera como empresa a un trabajador, tendrá un impacto positivo en la demanda agregada, en la capacidad de consumo de las familias. Si en cambio los trabajadores se les paga menos, hay una pauperización de los ingresos, estoy seguro que efectivamente va a haber una disminución del consumo interno de estas familias. Entonces, ese es el dilema. No es tan cierto de que pagando más las empresas quebrarían. Y es más, el Estado, y para eso tiene la proforma presupuestaria. La proforma presupuestaria es un instrumento, una herramienta que se debe combinar con políticas económicas, donde se puede incentivar a las empresas que efectivamente tengan mejores relaciones salariales, relaciones y obligaciones con los trabajadores, para que efectivamente de esa manera puedan generar mejores ingresos. Se puede hacer ello, pero ya se tiene que ver con el tipo de política económica, el tipo de visión que se quiere implementar. Y no solamente tener reducido las opciones solamente a pago de deuda externa y a reducción de ingresos de las personas que afecta a la economía. Usted tocó un tema muy importante.
Y eso también nos da pie para la siguiente pregunta. Tenemos que ajustarnos el cinturón, nos dijeron el año pasado con lo de la pandemia, tenemos que colaborar solidariamente con las personas. Todos los servidores públicos tuvieron que destinar de su sueldo, el sueldo que no alcanza, de acuerdo a la canasta básica. Y que en pandemia se gastaba en salud. En pandemia se gastó más, bueno, se tuvo que dar. ¿Hicieron la consulta? No, no hicieron la consulta. Fue una decisión del gobierno, todos los servidores públicos tienen que dar, ¿no? La pregunta sería, ¿cuántos de la Asamblea dieron con sueldo de $5,000, $6,000? Buena pregunta, ¿no? Queda para ustedes. Pero bueno, ahora, esta proforma, ¿cuánto se destina para el pago de la deuda externa? Hay que honrar las deudas, correcto. Pero estamos en una situación de excepción. Estamos en una situación que a ratos parecería que fuera como una especie de guerra, comparando con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Así quedó destrozada la economía de muchas naciones. Estamos pasando recién eso. ¿No se podría pedir una extensión para poder pagar a posteriori, mientras tanto reinvertir en el área social? Usted mencionó dos rubros, salud y educación. Estamos a pronto de una nueva variante en el COVID-19, Omicron. Bueno, ¿cuánto se va a invertir en educación y salud para que no nos pase lo que nos pasó el año pasado? ¿Cómo se podría hablar de una proforma que considere hablar con los tenedores, hablar con los organismos de crédito internacional para renegociar y hacerlo en términos mucho más blandos para nuestra economía mientras salimos de esta situación que sucumbe al mundo, la pandemia? Bueno, en plena pandemia, el Fondo Monetario Internacional, en sus comunicados y en sus conclusiones, indicó y expresó de que los gobiernos, los países deben de priorizar gastos en salud y que puede haber una espera de los pagos de la deuda externa, de los bonos. Pero el gobierno en su momento, en esa época, por eso fue muy criticado, prefirió pagar la deuda externa, ¿ya? A pesar de que el Fondo Monetario Internacional, organismo que obviamente desarrolla las cartas de intención, llega a acuerdos con los gobiernos, organismo que precisamente sugirió todo lo contrario. Quedamos excelentes con los dueños y tenedores de los bonos. Es más, bueno, está bien, ayuda al cálculo del riesgo país tener una reserva monetaria de libre disponibilidad por los 8,000 millones de dólares. O sea, se ha incrementado. En pocos de gobiernos anteriores hasta casi desaparece, pero hoy se ha incrementado. Fruto de todas esas medidas de ajuste, ¿no? Pero precisamente hay un debate también. Ese dinero puede o no puede ser reinvertido. Ese dinero puede o no puede servir para la obra pública, ¿ya? Y puede ser reinvertido. O sea, hablamos que ese dinero puede focalizarse para inversión, no para gasto. Entonces, pero está cumpliendo allí un compromiso, porque la reserva monetaria de libre disponibilidad, una de las funciones es garantizar el pago de la deuda externa. Así de sencillo. Entonces, tenemos un gobierno que tiene esa visión, lamentablemente. Sabemos de que electoral y democráticamente ganó en las urnas, etcétera, pero promesas de campaña sí, en el área social, económica, educación, que hasta ahora solamente han quedado como meras expectativas, ¿no? Porque claro, y no fue electoralmente no fue una victoria abrumadora, pero lo que quiero entender es que hay un segmento importante de la población que efectivamente también tiene una visión de lo que es país. Y hoy, frente a las necesidades que está atravesando el mundo, y continuamos en el tema de la pandemia, el presupuesto para educación no puede disminuirse, debería aumentarse. Tenemos que garantizar infraestructuras, tenemos que garantizar conectividad. No puede ser que el sector rural, que es el más afectado, uno de los más afectados en el tema educativo de la pandemia, no haya tenido la conectividad lo adecuada posible para que la educación llegue, aunque sea en esas condiciones. Se ha revertido en los actuales momentos. Esa carencia sigue existiendo. O sea, ¿con qué panorama empezamos un nuevo periodo lectivo el siguiente año cuando no tenemos la misma conectividad de la que se adoleció durante toda la pandemia? No hay inversión ahí. Así es, y por ende el tema de salud es acompañado por la realidad que viven en los hospitales. No es extraño en la opinión pública comentarios por el hecho, por ejemplo, de instituciones hospitalarias donde falta medicina. Entonces,
En este contexto no puede ocurrir. Temas como educación y salud son muy sensibles y son aspectos que tienen que priorizar. Hay más aspectos sociales como la vivienda. Sí, podemos decir que también este es un tema que tiene que tocarnos, pero bueno, focalicemos, prioricemos los temas más vitales. Y lo que corresponde a los rubros, a las cantidades del pago de la deuda externa, sí, está alrededor de un valor de cerca del 30%, si nosotros hacemos las aproximaciones, pero vuelvo y repito, hay dinero en la Reserva Monetaria de Libre Disponibilidad. Aquellos que tengan un enfoque de vista neoliberal indicarán, no, es necesario, baja el riesgo país y baja las tasas de interés, pues hasta ahora lo que van bajando las tasas de interés, según el cálculo que hagan del riesgo país. Pero lo que sí está cumpliendo en realidad es garantizar, como una garantía que tiene el país para el pago de obligaciones, en este caso de deuda externa. Y ese no es el objetivo. Hoy el Ecuador tiene más deuda externa que hace años atrás. Esa es una de las contradicciones también. Vamos a continuar en diálogo en línea. Vanessa, si nos comunica, si tenemos comentarios, preguntas de nuestros amigos a través de redes sociales. ¿Cuál es su apreciación en este tema muy crucial y muy en boga? Canasta básica y proforma presupuestaria. Diálogo en línea. Agradecemos a todos nuestros seguidores que están pendientes a través de nuestro fanpage Radio CRAI UNEMI. Por supuesto, también hay otra interrogante y la pregunta es la siguiente. Existen 3 problemas que enfrentan la frágil economía en Ecuador. ¿Cómo evitar eso y cómo mejorar para que nuestro país, la economía, deje de afectar en nuestros hogares? Esa es una de las interrogantes que nos han hecho uno de nuestros seguidores. Agradecemos y seguimos aquí en contacto con ustedes. Son las 16:57. ¿Cómo vamos saliendo poco a poco de esta situación? ¿Qué se necesita hacer? ¿Qué necesita hacer el Ejecutivo? Y obviamente también los otros sectores. Usted mencionó el sector construcción, sector económico. ¿Qué tenemos que hacer? Alguien tiene que tomar la batuta. Bueno, ¿cuáles son las decisiones que faltan, economista? Bien, el gobierno ha indicado de que va a venir inversión extranjera directa. Ya. Bueno, por esa parte, bien, porque se entiende de que se genera ingresos. En una parte, efectivamente es correcto. Si esta inversión extranjera directa viene solamente porque se está privatizando, por decir, sectores como, por ejemplo, Banco del Pacífico, medios de comunicación, bueno, es una limitante, no están generando nuevas empresas, nuevos recursos, ¿ya? Pero bueno, lo otro es de que también el gobierno tiene que apostar por la economía, el desarrollo de la pequeña, la mediana empresa. Tiene que apostar por la reactivación del sector agrícola. Miren, el sector agrícola ha sido protagonista de escenarios de protesta últimamente por el precio, porque ellos están produciendo, pero no están teniendo el margen de ganancia adecuado. Hay algunos campesinos, trabajadores agrícolas que en cambio están produciendo a pérdida. Ahí hay un problema que hay que resolver. El sector agrícola es importante en cualquier país. Garantiza la seguridad alimentaria de una nación. Por ende es importante que a su vez, efectivamente, el agrícola tenga un acompañamiento, tenga un apoyo de parte del Estado. Y ahí viene el tema de una línea de crédito adecuada. ¿Hay líneas de crédito adecuadas en el Ecuador? No. ¿Hay un consenso sobre eso? Tampoco. No hemos llegado a acuerdo. Y ahí, ¿no?, que el presidente sobre eso también hizo una promesa en campaña dirigido al sector agrícola. Muy buena, muy gentil de su parte, ahora que el gobierno lo necesita el campesino. Así es. Entonces no es solamente ello, es también capacitación. Mientras nuestros agricultores están produciendo de manera manual, operativa, en otras partes del mundo está totalmente industrializado, mecánicamente. Entonces no hay rango de comparación. Si se ha indicado que el Ecuador tiene que abrirse al mundo a través de los tratados de libre comercio, ¿qué tan competitivo, o mejor dicho, no competitivo, qué tan competencia justa tendría nuestro agricultor frente a un agricultor que tenga apoyo en otro gobierno, que tenga la tecnología de punta y que efectivamente tenga líneas de crédito? Un David versus Goliat. Eso, recordemos qué es lo que pasó en México, el famoso Telecán, Tratado de Libre Comercio América del Norte. Antes México era el principal productor de maíz. Hoy México importa maíz.
Hay un ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo. Con esto no estoy indicando que, digamos, al comercio no, que hagamos una economía autárquica, tampoco no nos vayamos al extremo. Pero hay que buscar siempre un punto que sea razonable para los intereses de la población ecuatoriana. Otro es el tema del crédito a la pequeña y la mediana empresa. Se ha hablado últimamente de la posibilidad de reducir las tasas de interés. Parece, por lo que ya he leído, valorado y algunos comentarios ha habido, no es tanto así. O sea, si se reduce serán valores mínimos. Y cuando en realidad, como usted, mi estimado, me explicaba hace poco, mientras en Estados Unidos algunos productos son muy baratos con respecto de acá, en Ecuador, bueno, obviamente lo tecnológico, ellos son los que producen allí, el tema de la tasa de interés es mínima en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá con eso busca incentivar la producción. Mientras que acá en Ecuador tenemos una tasa de interés. Hay 3 tipos de crédito. Digamos, lo podemos clasificar así. Crédito hipotecario para casa. ¿No es cierto? Que en algún momento también hubo inconvenientes a través del Seguro Social. Hoy creo que han retomado el tema de los créditos hipotecarios. Crédito de consumo, ¿ya? Y crédito productivo. Para crédito productivo yo creo que hay que bajar la tasa de interés y hay que dar facilidades, nuevas herramientas que permitan que el pequeño, el mediano empresario, que es el que requiere realmente, pueda invertir. Por otra parte, está el tema de la innovación, innovar la economía. Seguimos siendo una economía primaria exportadora. Y así estamos en la División Internacional del Trabajo. Realidad esta es economía política internacional. Tenemos que innovar y para eso son procesos de... Ahí viene el tema de la proforma presupuestaria. Invertir en educación significa también invertir en ciencia y tecnología. Y ahí estamos a la saga. Comentarios, por favor, nuestra compañera Vanessa, diálogo en línea, hablando acerca de la proforma presupuestaria. Nuestro invitado, economista Donoso, experto en el área, y nuestros amigos que tienen preguntas. Vanessa. Comentarios, sugerencias, por supuesto, claro que sí, aquí en Diálogo en Línea y a través de nuestro fanpage Radio CRAI UNEMI. Pues uno de nuestros seguidores nos ha escrito a través de nuestro WhatsApp al 09811-33-318 la pregunta y la hace el señor Carlos Pacheco Pérez y nos pregunta a todos aquí, ¿quién le da una línea de crédito a un trabajador que no es formal? La realidad, ¿no? La idealización cuando están en tiempo de campaña hacen vender ofertas, muchas de ellas muy bonitas, pero ya en la práctica queremos que se hagan realidad. Cuando usted va al banco, le piden el garante, le piden una línea de crédito, que no esté dentro de la central de riesgo. El proyecto. Le piden el proyecto, que sea viable, factible, sostenible. El campesino, el productor promedio, puede llegar a tener ese tipo de beneficios o consideraciones en este momento, justo en este momento. El campesino, el productor promedio, el pequeño y mediano empresario, más que todo el pequeño, y el trabajador autónomo, porque la pregunta allí era el trabajador informal, el trabajador autónomo, el comerciante minorista, el que está viviendo día a día a través de su venta, que es un sector que más sufrió durante la pandemia. ¿Por qué? Porque no podía salir a vender. Tenía que estar en cuarentena en un cierto momento. Entonces, efectivamente, la línea de crédito es algo muy importante. Y los bancos, claro, nadie quiere perder. Pongamos el punto de vista de un banquero, ¿no? Quiero que garantizar que mi crédito me lo va a responder esta persona. Pero tiene que haber mejores condiciones. No puedo cobrar tasa de interés elevada, al 14%, etcétera, cuando 15 y 16%, inclusive hay bancos que cobran mucho más, y cuando hablamos de reactivar la economía. ¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos para regular eso y no dejar simplemente al libre albedrío de... Debería de regular, pero del banco debería de regular, pero ahí también entra algo el papel que tiene que cumplir el Estado, el Banco Central del Ecuador, al orientar la reducción de la tasa de interés. Siempre nos indica, bueno, se reduce el riesgo país, automáticamente por proceso se tiene que reducir la tasa de interés. Tiene que haber un empujón, tiene que haber una orientación dentro de, cuando digo un empujón me refiero a una intervención directa del Estado, así como lo hace Estados Unidos en países que son desarrollados, que para poder efectivamente reactivar su economía, se han visto abocados a reducir la tasa de interés. Es más, allá hay otros niveles de problemas, pero hay tasas de interés mínimas.
Dígame algo, economista. Si ahorita el Banco Central del Ecuador, a diferencia de otros bancos centrales en otros países del mundo, ya no emite papel moneda, solamente tendría que regular la tasa de interés. Una sola cosa, hacerla bien hecha. Tiene que haber decisión y voluntad política y tenemos que salir de visiones esquemáticas dentro de la punto de vista económico. Sí, el mercado dentro del punto de vista capitalista es importante, ¿no? Pero estamos hablando que aquí cuando el mercado tiene estos problemas, por eso el mercado tiene fallas, tiene el monopolio, el mercado tiene fallas cuando decimos de que la empresa privada no te invierte en la magnitud que necesita una sociedad en ciencia, educación, en investigación y ciencia. Para eso está el Estado, para poder normar y orientar una economía reduciendo las tasas de interés y efectivamente hay un sector que se va a perjudicar con menos tasa de interés que vive del cobro de la tasa activa es el sector financiero. Pero ellos deben de valorar de que va a poder colocar más crédito en la economía, más dinero, se va a poder dinamizar. Entonces tiene que haber un interés superior expresado a través de la visión política del Estado, del gobierno, en la reducción de las tasas de interés. ¿Tenía usted para compartir con nuestros amigos algunas gráficas justamente para analizar? Me encantaría que, obviamente, teniéndolo aquí presente, podamos darle ciertas pautas a nuestros amigos que nos sintonizan en Diálogo en Línea y que también están preocupados y quieren conocer un poco más de este tema tan puntual, pero también tan actual. Por favor. Bueno, en primer lugar, la canasta básica familiar la compone lo que corresponde a gasto en educación, salud, vivienda, vestimenta, etcétera, ¿ya? Distracción, son varios los ítems, ¿no es cierto? Varios los ítems. Y que efectivamente ya hemos indicado, ¿no? La relación entre canasta básica familiar e ingreso es una relación, hasta ahorita los ingresos son superiores a la canasta básica familiar, ¿pero por qué? Porque lo calculan con 2 sueldos. Exacto. Si entre la canasta está en 712, hay familias que viven con un solo sueldo, una persona con un solo sueldo, y esa persona tiene un salario básico, que es de $400, menos el aporte personal al IE. Y asumen que todos tienen un trabajo formal, pero muchos de ellos viven en la informalidad y no llegan ni siquiera a esa canasta básica. Así es. Vivimos de un supuesto muy bonito que tal vez en papel para los inversionistas digan, caramba, Ecuador se maneja en una economía muy bien, pero en la praxis tenemos una informalidad que marca el rumbo. Así es. Y aquí, por ejemplo, las medidas que ha tomado el gobierno son medidas, orientadas, son ajustes fiscales, la eliminación de los subsidios del combustible, qué impacto ha tenido en la economía. Bueno, esta gráfica ya nos puede ir visualizando cómo, no sé si sí, por favor. Se visualiza ahí. Ok. Sí. No sé si me ayuda producción. La producción va a acercar la cámara. Díganle ahora. Y claro, son las 17 horas con 08 minutos y estamos transmitiendo pues desde aquí en nuestra radio CRAI UNEMI. Esto es Diálogo en Línea. Muy bien, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Que a octubre del año 2021, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo, bien, ¿cómo está la inflación? Aquí está una gráfica elocuente. Ya, del mes de junio, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, según datos oficiales del INEC, podríamos indicar que había un proceso de inflación negativa, deflación, etc. Hoy, frente a las medidas económicas implementadas, ya estamos en un proceso de inflación, no comparado a otros países, dígase Argentina. Bueno, no voy a poner otro país que están con más problemas de hiperinflación, pero ya va habiendo una inflación, en este caso expresada, y que va afectando la capacidad de ingreso de la familia. ¿Qué significa eso con este margen que usted menciona? Ahí sería. Ya, entonces, eso implicaría de que mientras los precios van subiendo, mientras el costo de la vida va incrementándose, en otras palabras, ya vamos a tener canasta básica familiar más elevada, con mayores costos, pero los ingresos no reflejan eso. Y los ingresos no van a reflejar eso también porque, como usted muy adecuadamente señaló, en el país existe
en condiciones de subempleo, bueno, 1.921.000 personas, hombres, ¿ya? Casi llegamos a las provincias más Y pobladas. 750.000 mujeres en subempleo. ¿Ya? Y el subempleo no es garantía de que tú tengas un ingreso que llegue a cubrir la canasta básica familiar. Y con las condiciones de que las familias no tienen los mismos ingresos que antes, no se vende lo mismo que antes, entonces estamos hablando de una situación muy complicada, ¿ya? Y el tema del desempleo, tenemos que ya vamos a los 600.000 personas, ya van incrementándose, ¿ya? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué posibilidades tiene esta persona que, por ejemplo, en este mes, noviembre, ya vamos a entrar a diciembre, no tiene un ingreso, fue despedido, fue sacado, la empresa cerró, la fábrica cerró, el taller cerró? Bueno, falta... En este momento crítico puede succionar y alimentar a su familia. A falta de respuesta de parte del Estado, las familias han tomado las medidas. Miren que México ha puesto, bueno, medidas concretas para impedir la llegada de ecuatorianos a México, porque ya no va el ecuatoriano por turismo, va para pasar la frontera. Esa es una realidad, la migración. Entonces, esa decisión lamentable, esa decisión que es un drama humano, Es ¿no? decir, estamos viviendo, salvando distancias, la misma migración que hubo cuando tuvimos la dolarización y nuestras familias se desintegraron. Muchas fueron a España, Estados Unidos, a Italia, con las consecuentes disgregación familiar y todo lo demás. Ahora estamos saliendo. México ya ha tomado conciencia de que no es un grupo, es la mayoría. Y ahora Ecuador también está guardando distancias, haciendo el mismo flujo migratorio que hace pocos años tuvo Venezuela. Bueno, eso es la realidad. Por eso que lamentablemente, no es la misma magnitud de la época de la dolarización, pero sí es una nueva oleada de migrantes ecuatorianos de distintos puntos, ¿ya? Y que de eso implica lamentablemente que no ve perspectiva en el corto y mediano plazo en el país. Esa es la realidad. Y muchos de ellos son jóvenes. El migrante sí, hay migrantes que ya pasarán los 50 años, etcétera, pero la gran mayoría son jóvenes que al no ver posibilidades de desarrollo, posibilidades de trabajo e incluso de educación, van a migrar y es lamentable. Fuga de fuerza de trabajo, fuga de cerebro, fuga de talento y de emprendedores que si no encuentran las características idóneas en este país, invertirán en otro país. Tenemos a nuestra compañera Vanessa con más preguntas. Diálogo en línea, hablando acerca de la proforma presupuestaria. 17:13 y seguimos informando aquí a través de nuestra fanpage Radio CRAI UNEMI. Y una de las interrogantes es, se decretó la baja de aranceles en productos tecnológicos, pero están más caros que antes. ¿Por qué? Bien. Ahí la pregunta, ahí la incógnita. Bueno, hay unos productos que sí han abaratado, pero en realidad no parece que no hay una reducción de los mismos. Por ejemplo, hay laptops que están valiendo en la práctica lo mismo, hasta más caro. Y aquí hay algo lógico. Lo que pasa es que puede haberse abaratado la tecnología precedente, pero los productos tecnológicos son los que efectivamente van acumulando conocimiento, inversiones. Y recuerden, hoy estamos ante una escasez mundial de chips, ¿ya? Y los chips son los que se utilizan, los microchips son los que se utilizan en todos los procesos. Hoy que estamos viviendo un mundo del Internet de las cosas, y pasa esto. Hay un problema en la cadena de suministro mundial. Ya, o sea, este tema ya tiene que ver con otros factores también. Ya, y por ejemplo, Taiwán, que es el país que tiene uno de los principales proveedores mundiales de microchip, es un país que ha tenido problemas de sequía y utilizan bastantes recursos hídricos para procesar este tipo de materiales. Recordemos que los chips y todos estos implementos se lo hace con recursos raros, o hemos dicho, con recursos minerales raros, tierras raras, así le denominan, ¿no?
Por eso que el litio hoy está siendo peleado para el tema de la batería, los coches eléctricos, y los coches eléctricos han incrementado el precio. Las celulares se han incrementado el precio. ¿Por qué? Porque no hay suficiente chipsada, y también la pandemia ha afectado también lo que es la normal distribución de las partes y componentes. Recordemos que un celular no se fabrica solamente, digamos, en Corea del Sur. Una parte ya viene elaborada en China, otra parte vendrá de Taiwán, otra parte vendrá de Japón, otra parte sí se elabora en Corea del Sur. Entonces, un celular hay, y el material, recordemos que viene de tierras raras, no hay en ninguno de estos países. ¿Dónde hay? En África, en Bolivia, en Chile, en México. Entonces, al dañarse la cadena de suministro, a los barcos llegar tarde... África ahorita tiene la variante de Omicron. Así y ha es. cerrado el acceso a los habitantes de este continente en la mayoría de potencias, por citar algunos, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, que le han dicho no, por temor a un posible contagio. Entonces, es decir, no van a poder llegar por temor a así es. Y ese es uno de los factores, mis estimados, de por qué también se está incrementando el precio de las tecnologías, especialmente los productos tecnológicos, ¿no? Bueno, repito, nosotros somos proveedores de materias primas, proveedores de alimentos, está bien, nosotros garantizamos nuestra seguridad alimentaria, pero no industrializamos y tenemos un problema de desigualdad y de desventaja a nivel internacional. Mientras esos precios suben 2, 3, 4 veces, nuestros precios suben mínimamente. Y por lo tanto, lo que llaman economía términos de intercambio, vamos a tener que exportar ya el doble, el triple de cajas de banano, por decir un ejemplo, para obtener la misma cantidad de mercancía tecnológica que antes lo obteníamos por una caja de banano. Por poner un ejemplo bien muy general, ¿no? Entonces, esos términos de intercambio que la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ha analizado, es lo que afecta a nuestro país. Por eso, aquello de que producir donde efectivamente somos buenos, bueno, está bien por un momento, pero tenemos que desarrollarnos como país y estamos ante las puertas, no, ya no entre las puertas, estamos en una sociedad que está migrando hacia nuevas tecnologías y no podemos quedarnos rezagados de esa situación. Y todo eso, me disculpa, mi estimado, tiene que ver con invertir en ciencia y educación, ¿ya? Y ahí entra el tema de la proforma presupuestaria y cómo debe de la proforma determinar rubros para esto. Pues, es lamentable. Está bien el hecho de, bueno, el gobierno ha cumplido una de las metas del Fondo Monetario Internacional, reducir miles de millones de dólares, lo que es el monto total del presupuesto. Inclusive, a pesar de eso, tenemos un déficit. El gobierno debe de pensar de que puede financiar dicho déficit con reactivando la economía, no ajustando más el cinturón, es reanimando la economía. El problema es de que estamos viendo que la proforma presupuestaria, el objetivo de la proforma presupuestaria es un objetivo como nación. En realidad debe ser un objetivo, debe ser un medio para obtener el desarrollo que necesitamos. Y necesitamos reactivar la economía. Si va a haber más empresas, si el emprendedor no migra, el emprendedor invierte, circula dinero en la economía, va a haber más ingresos, más impuestos, más tributos. El Estado puede tener mejores ingresos y eso es un círculo, en cambio, virtuoso, no vicioso. Vamos a ver si obviamente las autoridades acogen este tipo de razonamientos y comentarios fundados en la experiencia, en la práctica, en la estadística, en el análisis. ¿Qué tenemos, Vanessa? Preguntas, comentarios a través de nuestras redes sociales. Diálogo en línea, hablando acerca de la proforma presupuestaria. 17 horas con 18 minutos y sin duda alguna la economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar. También saludamos a todos nuestros seguidores y por supuesto los invitamos a que sigan a través de nuestro fanpage Radio CRAI UNEMI, también se conecten para que puedan ser parte también de la programación, programa La Academia, y saludamos también a nuestro doctor Patricio Álvarez, que también es el ejecutor de todo este proyecto, así que esperamos poder tener esa gentileza de la gente, de los seguidores que están pendientes a través de nuestra sintonía y por supuesto todos sus mensajes y sugerencias también lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp 09811-33318. Ahí te estaremos leyendo, recetando y escuchando por supuesto todos tus inquietudes y tus inconvenientes. Aquí te despejamos todas esas dudas a través de nuestro fanpage Radio CRAI UNEMI. Continuamos, entonces, hay
formas de llegar a ese círculo virtuoso? ¿Qué le faltaría hacer al Ejecutivo concretamente en este año que viene? Necesariamente tiene que tener una visión no unilateral, sino una visión heterogénea. O sea, compartir y llegar a acuerdos sociales, pero compartir la visión y las demandas de algunos sectores sociales. Es decir, ceder y ser flexible en determinados Así es. Es lo que algunas personas, no estoy promocionando, pues algunas personas llaman pacto social, pero en realidad en la práctica significa escuchar a los sectores sociales, los sectores populares, al pequeño y al mediano empresario. Pero ¿ya? corrígeme si me equivoco, economista, con los agricultores, con los bananeros y arroceros, se los escuchó, pero como que no ha habido una solución práctica a sus necesidades. Con los grupos sociales se los invitó a Carondelet, pero muchos de ellos dijeron, pero ¿a qué acuerdos hemos llegado? Unos decían 6 acuerdos, la ministra Vela, cuando los otros intervinientes dijeron, pero ¿en dónde hemos llegado a acuerdos? No hemos ganado nada. Se va, lastimosamente, ojalá que no sea así, a romper el diálogo y nos va a costar llegar a ese pacto social con el componente negativo que tuvimos en anteriores gobiernos, crisis más conmoción social. Por eso indico que debe haber una visión un poco más heterogénea que agrupe a varios sectores sociales, y allí entra un detalle. El enfoque de algunos funcionarios de gobierno, por lo menos yo personalmente lo valoro así, es un enfoque neoliberal o liberalismo moderno, que significa que el Estado, mientras menos incidencia tenga en la economía en ciertos aspectos, perfecto, lo cual no es acertado. ¿Qué implica eso? Que el Estado tiene que intervenir en la economía, pero intervenir positivamente. Por ejemplo, tiene que acompañar. Miren, el problema del agricultor, el problema del productor, del campesino, es que también, aparte de tener un mejor precio justo, estructuralmente requiere ser más productivo, ¿ya? Pero eso se logra con inversión, con crédito. Entonces no es una decisión de que venga una persona, son diversas decisiones que hay que tomar. Ahí hay que tomar una decisión política, por ende, hay que tomar una decisión económica, una decisión financiera, una decisión de política agrícola. Es decir, no puede ser que no exista un Ministerio de Agricultura que no le haga el acompañamiento a nuestros productores, que en realidad se sienta el productor respaldado por proceso de investigación dirigido precisamente a mejorar nuevos procesos, nuevas técnicas de producción. Es decir, tiene que haber una incidencia del Estado para mejorar la productividad, para colaborar o contribuir en la mejora de la productividad. Por ejemplo, para indicar el sector agrícola. En la pequeña y la mediana empresa, en el trabajador autónomo, las líneas de crédito son necesarias. La cultura y la educación financiera es necesaria también, por ende. Tiene que haber escenarios donde desde el gobierno, a través de los entes de educación superior, facilite el desarrollo de la innovación, de la ciencia y la tecnología. ¿Cuáles serán esos escenarios? Donde participan los actores y la Universidad Estatal de Milagro, que es una de las pioneras de la educación virtual, y eso es fundamental en la sociedad actual, que es la sociedad del conocimiento, se la ha planteado. La universidad sea parte de ese proceso. Entonces, los estudiantes van a estar en la teoría, también en la práctica. Y también la universidad va a estar aportando, como también la sociedad le va a aportar a la universidad. Entonces necesitamos esa simbiosis, esa sinergia, esa unidad para poder efectivamente desarrollar en mejores términos la economía del país, el emprendimiento, y de haber banco de posibles emprendedores, donde haya proyectos donde se puedan financiarlo, línea de crédito para financiar esos proyectos de emprendimiento. O sea, tiene que haber un acompañamiento, pero si no hay eso, si dejamos que la economía de forma normal, entre comillas, que las libres fuerzas del mercado se desarrollen, va a ser complejo. Hay que, para no ir a un caso extremo, por lo menos una postura intermedia, hay que incidir para que se logre eso. La economía popular y solidaria, que en algún momento se le denominó, el pequeño productor necesita acompañamiento.
necesita tener rebajarle la carga de impuestos. Necesitamos que más bienes de capital vengan para acá de una forma más barata. Necesitamos transferencia de tecnología, o sea, necesitamos un proyecto de desarrollo, un plan de desarrollo, en otras palabras. Entonces, y eso va a impactar, vuelvo, repito, la economía. Usted habló de un banco de emprendedores. Es irónico que el Ejecutivo sea justamente quien tiene a su aval, a sus espaldas, el membrete de haber sido banquero durante toda su vida y no vea esta realidad como una oportunidad para que se genere emprendimiento, para que se genere desarrollo, para que el Estado no solamente se obligue a pagar puntualmente al tenedor interno y al deudor externo, pero no reinvierta en agricultura, en economía popular y solidaria, en la mediana empresa, en la pequeña empresa. A ratos, corríjame si me equivoco, tenemos el problema de que aquí en Milagro, en plena pandemia, tuvimos un hospital que normalmente se lo llama 100 camas, el Hospital del Seguro. Pasa la pandemia, no hay inversión en salud y posiblemente, ojalá no sea así, si llega la variante Omicron, vamos a tener el mismo hospital con 100 camas, ni una más. No hay inversión en salud, no hay más médicos, no hay más enfermeras. Se han despedido a personal de salud, se ha despedido a personal de educación en determinadas provincias del Oriente. Por medio de los canales de televisión se ha visto eso. Es decir, ¿cómo vamos a empezar este nuevo año si tenemos menos personas en puestos claves? Estoy hablando de salud y educación. Menos personas motivadas a invertir en el agro porque están agobiados con las deudas y no hay apoyo del gobierno. El acompañamiento que usted menciona no se da, se lo deja solo y huérfano al agricultor, pero sí se le exige que pague puntualmente al banco por el crédito que hizo. No se considera de que tenemos problemas con el factor climático, con el factor geográfico, con el factor económico, y reitero, parece que no se han dado cuenta, estamos en plena pandemia. Esa persona, ¿cómo ve el panorama en el 2022? Bueno, el escenario del 2022 es un escenario que es un poco complejo, ¿no? Los resultados económicos dentro del punto de vista fiscal pueden mejorar, en el sentido de que ya hemos hablado, se incrementó las reservas de libre disponibilidad, el gobierno está indicando que está reduciendo y ajustando y logrando la disciplina fiscal planteada por el Fondo Monetario Internacional, pero vamos a ver si eso es lo que necesita, o en base a qué ese resultado, en base a qué se ha logrado, La política económica es una política que tiene intereses. Y cuando me refiero a intereses me refiero que afecta a grupos sociales. A unos pueden beneficiar, a otros lo puede perjudicar. Lamentablemente esto parece o ganas o pierdes en ciertos momentos, en ciertos escenarios. Entonces, si hay una reducción del presupuesto inclusive para educación, significa que no va a haber un adecuado mantenimiento de infraestructura. Y eso es uno de los problemas vitales ahorita que está habiendo el reingreso a los establecimientos educativos. Y es irónico, ya que usted toca ese tema, piden que reingresen, pero no dotan de termómetros digitales. ¿Quién costea eso? Medida de bioseguridad. ¿Quién costea eso? Roban las escuelas porque no hay guardia. ¿Quién costea eso? Los chicos tienen que venir con sus propias medidas de bioseguridad. No digo que no esté mal, pero si quieren un reingreso, ¿no deberían dar un sostenimiento económico para que se reinvierta en educación? Recordemos que las instituciones educativas estuvieron cerradas. Eso significa que hay que darle mantenimiento, hay que cambiar mobiliario y hay que dotar al personal docente de por lo menos una tercera dosis, que hasta ahorita no se ha dado. Y todo esto con presupuesto. Y todo eso necesita presupuesto. El tema es muy importante y muy amena la conversación que hemos tenido el día de hoy con el economista Hugo Donoso. Quedan muchos temas todavía en el tintero. Esperamos ver si podemos contar con usted en una próxima oportunidad para seguir ahondando, ya ahora sí, con las implicaciones de esa proforma en la economía ecuatoriana. Sus palabras, por favor, a modo de resumen o conclusión de esta proforma presupuestaria tal y como se la ha aprobado. Bien, como conclusión podría indicar que la proforma presupuestaria básicamente recoge
digamos, la orientación y compromiso con el Fondo Monetario Internacional refleja específicamente la garantía o trata de garantizar el pago de los tenedores de la deuda, ¿ya? Hay una reducción en el sector social, inversiones en este sector se reduce de manera importante y ya indiqué lo que impacta en educación. Y bueno, dentro de esa perspectiva es necesario que para este año va a ser un poco complejo para los sectores sociales, la población en general, poder tener unos adecuados servicios en cuanto a educación, salud y que no se diga a otros, ¿no? Entonces, que es necesario volver a hacer un debate para este año que viene sobre la necesidad de que dicha proforma, que es un instrumento, se pueda dinamizar de manera distinta. Necesitamos un nuevo enfoque para hacer estas herramientas y también eso implica un nuevo enfoque para concebir, interpretar la economía del país y qué es lo que necesita la mayoría de ecuatorianos. Entonces, eso es necesario. Gracias por la invitación. Al economista Hugo Donoso, nuestro analista económico, con el cual hemos tratado de conversar también con sus preguntas y comentarios acerca de la proforma presupuestaria y la canasta básica. El próximo lunes tienen ustedes una cita, diálogo en línea, con un tema relevante para la sociedad y que esperamos tener vuestra cooperación en el sentido de preguntas, comentarios, análisis. Nosotros proponemos al invitado, ustedes proponen las preguntas. Diálogo en línea. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Amigos y amigas, esta ha sido una programación de la Asociación de Comunicadores de El Cantón Milagro. Está en la conducción el máster Julio Fajardo Vera, y nos ha acompañado en esta programación con un análisis muy puntual de la economía. Quienes hacemos la Asociación de Comunicadores del Cantón Milagro, estamos agradeciéndoles el licenciado Iván Zambrano, el presidente, el señor licenciado Jairo Suque Pérez, quienes están en la producción de esta programación, y se ha unido a esta programación la licenciada Vanessa Delgado Jiménez. Próximamente integrará también la asociación, y así como ella, más y más ciudadanos que tienen esta profesión hermosísima, la que es la de comunicador social, van a seguir integrándose. Felicidades a todos. El próximo lunes, otra programación similar. Somos la Asociación de Comunicadores Milagro. Hasta la próxima.